disposición adecuada de los elementos, tenemos que ser eficientes y tenemos que poder tener toda la infraestructura o todos los procesos de la mejor manera para poder ser competitivos en el mercado, tanto local como internacional. Entonces, ¿qué es una eficiencia energética? La eficiencia energética es usar eficientemente la energía, significa no emplearla en actividades innecesarias, ¿no? Y conseguir realizar nuestras actividades con el mínimo de consumo de energía posible. O también podemos decir que utilizar la misma cantidad de energía que siempre lo utilizamos y aumentar la producción. O sea, ese es el objetivo fundamental, ¿no? Si es posible utilizar menos energía para producir lo mismo o producir más pero con la misma energía. Entonces, por eso se refiere a que no debemos utilizar la energía en forma innecesaria. La eficiencia energética es utilizar la energía sin desperdiciarla. Hoy en día todos estamos conscientes de los altos costos que representa el uso de, más que todo, combustible, el uso de energía, el uso de energía eléctrica, el uso de agua, el uso de algunos elementos, ¿no? El uso de aire, que la mayor cantidad de la industria tiene en sus fábricas, en sus diferentes procesos, ¿no? Entonces, para eso se debe desarrollar tecnologías y sistemas de vida y trabajo que ahorren energía. El ahorro de energía es lo más importante para lograr un auténtico desarrollo, que se puede llamar sostenible. Ahora, todas estas tecnologías pueden ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Pero siempre se recomienda atacar o realizar procesos de evaluaciones o auditorías energéticas para enfocar todo lo que respecta a los usuarios significativos de energía, de diferentes tipos, ¿no? Vamos a verlo más adelante esto. El uso eficiente de la energía ayuda a proteger los recursos naturales no renovables, disminuye el impacto ambiental del uso de energía y crea consumidores responsables. Si bien es cierto, hoy en día a nivel mundial hay diferentes tipos de energía, que ya lo vamos a ver, y esta energía deben ser utilizadas de la manera más eficiente y adecuada, sin perjudicar, como dicen, ¿no? O sin tener un impacto a nivel ambiental. ¿Ya? Hablemos un poquito de las energías renovables, ¿no? La energía renovable, ¿cuál es? La energía solar, la luz que tenemos ahí, el calor, la energía hidráulica, que es del agua, la eólica, que es del viento, la biomasa, también tenemos leña y vegetales, la mareomotriz, mar y olas, ¿no? Y la geotérmica de los volcanes. Esas son las principales energías que tenemos nosotros renovables, ¿no? Bueno, tenemos las otras que no son renovables. La energía renovable, tenemos el carbón, gas natural, el petróleo y el uranio, ¿no? Hoy en día el petróleo es oro en polvo, ¿no? Se podría decir, por el alto costo que está significando esto, ¿no? Y a la postre todo esto nos va a afectar a todos. Entonces, el petróleo es ahorita el oro negro, como lo llaman, ¿no? Y de ahí tenemos diferentes derivados, ¿correcto? Ya. ¿Cuáles son, los beneficios de utilizar eficiencia energética o hacer eficiencia energética, ¿no? Hay 4 tipos de beneficios de la eficiencia energética. Beneficios estratégicos. Reducimos la vulnerabilidad que tiene el país por depender de fuentes energéticas externas, ¿no? Eso es importante. Cada vez que mejoramos la tecnología, utilizamos energías renovables, no vamos a depender mucho de lo que es el petróleo, ¿no? Entonces, eso es importante. Mientras menos dependencia tengamos nosotros de, de energías, de fuentes energéticas externas. Hablamos de fuentes energéticas externas porque el país compra los insumos, compra combustibles del exterior y eso encarece mucho el producto. Entonces, lo importante es saberla utilizar. Los beneficios económicos, ¿no? Ahorramos al reducir el consumo de energía. Reducimos el costo que tiene el abastecernos de energía. Se generan actividades económicas, empleos y oportunidades de aprendizaje. Todo esto podemos obtener o podemos tener como un beneficio para nuestra empresa, nuestra industria, inclusive hablando desde nuestros hogares, ¿no? Desde nuestras casas, utilizando eficiencia energética podemos tener algunos beneficios, ¿no? Sí, los beneficios ambientales. Disminuimos la presión
¿sí? Sobre los recursos naturales y sobre los asentamientos humanos, porque demandaremos menos energía. Eh, Esto es cierto, ¿no es cierto? Perdón la redundancia, pero debemos ser conscientes que la parte ambiental es fundamental. ¿Qué es lo que sucede ahora en las grandes ciudades? Toda la mayor cantidad de personas de los alrededores o del campo tienden a venir hacia las ciudades a vivir o a sentarse aquí. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos todas las comunidades, ¿no? Luz, agua, y en el campo no tenemos ese tipo de situación. Pero podríamos tener con energías renovables. El asunto es que debemos capacitar al personal, debemos crear proyectos sostenibles para que estas personas se mantengan en sus lugares natales, en el campo, con todos los beneficios, ¿no? Luz, agua, teléfono y todo ese tipo de beneficios que hay en la ciudad. Y evitar que haya demasiadas concentraciones, porque al haber concentraciones acá en la ciudad, se requiere implementar o incrementar también la distribución energética, ¿no? Que se crean barrios nuevos, hay barrios más lejanos, y todo es más energía, más energía y más energía. Los beneficios sociales también, ¿no? Las familias más pobres son las que gastan mayor porcentaje en sus ingresos de energía. Sí, porque muchos de ellos hacen unas conexiones eléctricas, por ejemplo, que les afectan, ¿no? Y con estas medidas de eficiencia energética disminuirán su consumo, lo que genera ahorros para ellos también. El año anterior, el presidente Guillermo Lasso firmó este decreto, el 229, sobre el Reglamento General de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, ¿no? Este reglamento ya está en vigencia y tengo entendido que en estos dos próximos años, que sería 21, sí, 22 y 23, se va a hacer una socialización con todo lo que, todas las industrias o todos los gremios o todas las pymes y todo lo que conlleva el uso de la energía. Entonces, para eso es importante que todas las personas que van a usar energía estén conscientes, porque hay que cumplir ciertos parámetros, ciertos requisitos dentro de este nuevo reglamento de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética. Sí. Por ejemplo, en la sección 2, en términos generales, voy a manifestar en forma textual lo que nos dice este reglamento, ¿no? Las obligaciones de los consumidores de energía. En el artículo 17 es la información de la utilización energética. Los grandes consumidores de actividades comerciales, industriales y públicas deberán proporcionar hasta el último día hábil de enero de cada año la siguiente información sobre la utilización energética. Entonces, esto es importante que lo tengan presente porque va a ser un requisito para como el SRI, ¿no? Si no están al día, automáticamente hay un bloqueo, automáticamente va a haber alguna sanción y alguna institución se va a hacer cargo de esto, ¿no? Por eso es que les manifiesto que este año y el próximo año va a ser una socialización con respecto a esta reglamentación. Número 1, dentro de las obligaciones, el consumo mensual histórico de por lo menos los últimos 3 años por tipo de combustible para cada instalación expresada en unidades físicas, dependiendo del energético y su equivalente en dólares. Entonces, esto hay que llevar estadísticas, deben guardar todo lo que es la facturación, deben guardar todo lo que es los recibos de agua, de luz, de combustible, ya sea diésel o ya sea gas, para poder entregar estos archivos, ¿no? El consumo mensual histórico de por lo menos los 3 últimos años de electricidad, expresado en kilovatios hora, por cada uno de los contratos de servicio o acometidas que tenga cada instalación y su equivalencia en dólares. Como ustedes pueden ver, este reglamento de eficiencia energética va a pedir a todos los usuarios que mantengan un histórico, un registro, para saber por dónde hay mayor consumo, menor consumo y tomar las medidas del caso, ¿no? Aparte de eso, van a solicitar qué medidas se han implementado en materia de eficiencia energética, tales como auditorías energéticas, cambio tecnológico, sistemas de gestión de la energía, entre otros. Las auditorías energéticas, ¿qué es lo que van a permitir? Es evaluar cuáles son los consumidores significativos de energía y
¿Qué más, por ser consumidores significativos de energía, qué alternativas pueden tener? ¿Y cuál es el objetivo, que sería el bajar el consumo de energía de alguna manera, ¿no? Utilizando diferentes estrategias. Uno puede ser el cambio tecnológico, mejorar su equipamiento, utilizar en horas no pico, utilizar en horarios de menor costo del uso de la energía, y también el sistema de la gestión de la energía. ¿Qué gestiones se van a hacer? ¿Cuántos equipos van a formarse? Dentro de las empresas deberían formarse delegados, hacer mini proyectos, mini proyectos los cuales nos permitan el ahorro de la energía, ¿no? Los resultados económicos y energéticos de las medidas de conservación de energía implementadas. Una vez que se hacen estos mini proyectos, estos proyectos en las diferentes áreas donde hay el consumo significativo de energía, deben dar como resultados económicos las medidas tomadas y el ahorro al que van a llegar, ¿no? Para realizar todo eso se va a tener que hacer algunas situaciones, ¿no? Como contratar el servicio de un profesional que sea un auditor energético, como pedir ayuda a las instituciones que estén calificadas para realizar este tipo de evaluación, este tipo de auditoría, para poder tener los datos exactos, precisos y poder presentarlos, ¿no? El consumo por tipo de cliente y provincia, sin incluir datos personales, será suministrado por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Como ustedes ven, el presidente Lasso está enfocado en llevar el país hacia una eficiencia energética y para ahorrar energía en vista de todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, ¿no? No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás. El cambio climático, las emisiones de CO2, que todo el mundo somos responsables por eso y debemos bajar eso, ¿ya? Una de las, uno de los parámetros muy importantes que se debe llevar a cabo como parte de lo que son las auditorías de eficiencia energética es tener una línea base energética, ¿no? ¿Qué significa esta línea base energética? Formar una línea base energética de tal manera, hablemos de la energía eléctrica, ¿no? Todos los consumos que tienen en enero, febrero, marzo hasta diciembre, y cuál sería el objetivo en base a las medidas de implementación de eficiencias energéticas, cuál sería el objetivo al cual se debe llegar durante el año, ¿no? Ir evaluando constantemente, o sea, mes a mes, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Este cuadro es muy importante que se lo haga por cada uno de los que consume la mayor cantidad de energía en cada una de las empresas o plantas. Como les digo, inclusive en la casa, ¿no? Uno puede hacer una evaluación pequeñita con las cartas de luz y al tener, por ejemplo, creo que es 140 kilovatios, menor a 140 kilovatios tiene una tarifa, mayor a eso tiene otra tarifa y así, ¿no? Entonces, qué mejor sería que todo el mundo tenga menos de 140 kilovatios de consumo al mes y tendría una tarifa preferencial. Entonces, este cuadrito nos va a permitir hacer eso, ¿no? Es muy importante hacerlo por cada uno de los que son los usuarios significativos de la energía, ¿ya? Aparte de eso, ¿no? Una vez que se hace una evaluación en una planta, se determina cuáles son las áreas más importantes de interés, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice la planta térmica con biomasa, es un ejemplo, ¿no? Aspectos significativos de esta planta dice el aprovechamiento de residuos, reducción de costos de combustible, mejoramiento de la huella de carbono. Como ustedes pueden ver, todo esto está enfocado hacia el ahorro energético, ¿no? Y bajar la dependencia de los combustibles del petróleo o derivados del petróleo. El 2, que sería la distribución de vapor y condensado. Corroborar el diseño y capacidad del sistema, recuperación de condensado. En este caso es importante que todas las plantas que manejan una caldera de vapor estén conscientes de que la caldera de vapor funciona con una provisión de energía. ¿Quién provee esta energía? Puede ser el gas, puede ser el diésel, puede ser una biomasa, ¿no? Pero si es que logramos tener una instalación bien aislada, podemos recuperar el condensado, vamos a tener prácticamente un ahorro de combustible, ¿no? Un ahorro de dinero, y ese ahorro de dinero se va reflejando en las facturaciones. Por eso es importante de cada uno de estos que estamos hablando,
tener una línea base, ¿no? Y esa línea base tenemos que ir hacia el ahorro, porque si vamos hacia la parte sobre la línea base, estamos hablando que vamos a tener un poquito de más gasto o porque estamos consumiendo más. Claro que esto puede dar una falsa señal en el sentido de que si consumimos más combustible, posiblemente decimos estamos gastando más y todo, pero tenemos que hacer una evaluación en conjunto con lo que es la producción. Porque, por ejemplo, si en enero se produjo 100 toneladas y esas 100 toneladas se gastó $50,000 en combustible, el mes siguiente se gastó $60,000 de combustible, pero no analicemos cuánto de producción hay, suponiendo que llegó a los 125 toneladas, entonces está justificado, ¿no? Entonces es importante, por eso es importante llevar mes a mes toda esta línea base, ¿no? El sistema de generación y distribución de aire comprimido. ¿Qué nomás se requiere hacer aquí? Corroborar el diseño y la capacidad del sistema y los compresores con variadores de frecuencia. Ya, es importante en las empresas tomar en cuenta esto, ¿no? A veces por ahí hay un sonidito, un silbido, que hay fuga de aire. Esa fuga de aire es una pérdida económica y una pérdida de energía para la industria, para la empresa, para el dueño de estos equipos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque eso implica que el equipo va a trabajar más para poder compensar esas fugas. Entonces, si nos ponemos a analizar, muchas veces tenemos 3, 4, 5 compresores, ¿no? Y analizándole fríamente y haciendo un análisis con eficiencias energéticas, se puede decir que podemos trabajar simplemente con 3, más no con los 5. Podemos bajar equipos, pero realizando un análisis pormenorizado de todo lo que representa el uso del aire, ¿no? Optimizando sus layout de trabajos, optimizando el uso del aire, optimizando lo necesario de aire. Si en un proceso se requieren 10 segundos de aire, son solo 10 segundos, no 12 ni 13 segundos, porque eso implica mayor gasto. ¿Sí? Como un área de interés 4, sistemas de maceración de trozos de agua con agua caliente. Entonces, estos que les he puesto aquí son ejemplos al azar que he podido tener a mano para poderles explicar, ¿no? Es a nivel general, como le digo, ¿no? El siguiente es la iluminación artificial. Eh, Les comento como una anécdota, en una planta tenían todo el techo cubierto con Eternit, ¿no? Entonces esa planta constantemente requería de iluminación desde que entraban a trabajar hasta que salían. Y un ingeniero tuvo la idea, haciendo un análisis, más que todo un ingeniero en iluminación, dijo, ¿por qué no le ponemos aquí unos translúcidos? No no en todo el techo, por supuesto, pero en ciertos puntos claves, y ustedes van a tener un ahorro de energía, y eso sucedió, ¿no? Entonces ya no utilizaban la luz desde que ingresaban, sino ya en horarios en la tarde, ya cuando empezaba a oscurecer, solo ahí prendían la energía. Entonces se ahorraban algunas horas de energía eléctrica y ese ahorro significa economía, ¿sí? Los generadores autónomos de energía eléctrica, verificar correctamente el dimensionamiento, conexión y desconexión automática de la red. Muchas de las industrias eh, se hacen o compran equipos ya usados, a veces por el bajo costo, ¿no? Pero ese bajo costo después les representa o les pasa una factura muy amplia. Aquí tenemos que manejar algunos recursos, como ver qué equipo es, cuántos años tiene de funcionamiento, cuál ha sido su bitácora de funcionamiento, si ya tiene mucho daño, si es que funciona con cuál es la eficiencia del equipo y muchos detalles, ¿no? Para poder realizar. Mm, Hablemos que una empresa requiere un generador de unos 15 kVA y le compra uno de 50. Eso, por ejemplo, es sobredimensionado y que puede estar afectando a la parte económica y a la parte de gastos con respecto a ese equipo. ¿Ya? Para poder evaluar o para poder realizar una auditoría o acoplarnos a lo que el presidente Lazo está solicitando mediante esa resolución 229 o esa decreto 229, hay una norma internacional que se llama la ISO 50001. La ISO 50001 es una herramienta para estandarizar la gestión energética. ¿Qué quiero decir con estandarizar? O sea que debemos tener áreas estratégicas o áreas de usos significativos de energía
casi los mismos, vapor, aire, agua, luz, y esos van a tener también un formato, se podría decir, casi estándar para poder evaluarlos, ¿no? Entonces, eso nos va a implementar algunas situaciones, como ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué significa? Obviamente, es un resumen de lo que es la normativa, ¿no? Tenemos una revisión por la dirección, todos los proyectos o toda la aplicación de esta normativa deben estar involucrados todos, desde la cabeza, que sería el gerente general, inclusive hasta el dueño, hasta, se puede decir, la parte de portería, la guardianía, los jardineros, la personal operativo, la personal de contabilidad, el personal administrativo, todos forman parte del equipo de eficiencia energética, nadie se salva. Entonces, siempre va a haber una mejora continua, ¿no? Primerito, la empresa debería tener una política energética para poder anclarse a esto y cumplir con los objetivos que tiene la política energética, ¿no? Luego de eso se hace una planificación energética de acuerdo a la evaluación o a la recopilación de todos los equipos que usan energía, ¿sí? Luego de esto, de la planificación energética, se hacen unos proyectos pequeños o unos proyectos grandes para implementación y operación. ¿Qué son esta implementación y operación? Son mejoras que se deben realizar en los sistemas, en los procesos, en los layout, inclusive en la parte administrativa, ¿no? El uso de energía es muy importante. A veces tienen cafeteras conectadas todo el día. Yo sé que eso posiblemente no va a afectar comparativamente con el uso de una planchadora o de un horno eléctrico, o sea, no es insignificante. Pero si vamos sumando todas esas situaciones, sí nos va a dar un resultado económico de ahorro, ¿ya? Hay que verificar eso antes de la implementación, o sea, revisar todo, que todos los parámetros estén bien y que va a surtir efecto, ¿no? Una vez que está en proceso o en ejecución, hay que realizar un seguimiento, la medición y análisis. Para eso se requiere llevar siempre estadísticas o datos con los cuales se puedan trabajar. Por eso es que hoy en día está ya en boga lo que es la industria 4.0 y otros tipos de análisis de datos para poder evaluar y ver cuál es la mejor opción o en qué punto se debe utilizar mejor la energía o cuál es el horario de utilización mejor de la energía, ¿no? Cuando se hace el seguimiento y la medición y no hay una conformidad, hay que hacer correcciones, hay que realizar acciones correctivas y acciones preventivas inmediatas sobre la marcha de lo que es la implementación y operación, ¿no? Para conformar o para validar esto, las auditorías internas del sistema de, de gestión de la energía, tenemos que contratar un personal que sea una persona externa, pero mientras tanto ya la política energética está planificada, está implementada, está hecho el seguimiento y solamente había que verificar todo lo que se ha hecho, ¿no? Todo esto debe estar revisado siempre por la dirección o por la cabeza de la empresa, ¿sí? Este es un modelo de gestión para la energía con esta norma internacional, ¿no? Aquí quedarían involucradas todas las personas que les manifiesto, ¿no? Desde la cabeza principal hasta el señor guardia, porteros, todo está. ¿Ya? Unos datos pequeños, unas pautas, ¿no? ¿Cuáles son los 10 pasos para el ahorro de energía? Siempre hay que evaluar cuándo, cómo y dónde utilizar la energía. Sí, es importante describir esto, tener bien claro, porque puede haber reflectores o puede haber equipos que estén conectados sin tener ningún tipo de funcionamiento. Entonces, por eso es cuándo, cómo y dónde se utiliza. Eso es importante, la bitácora de cada equipo y ubicar los usuarios significativos de energía. Aprovechar las oportunidades que brinda la legislación y el entorno. A ver, para aprovechar la legislación, un ejemplo, aquí tenemos en el país, dentro de la legislación eléctrica, hablemos, ¿no? Que cuando ustedes utilizan la energía eléctrica pasado las 10 de la noche tiene un costo, cuando utilizan a las 8 de la mañana tiene otro costo. Entonces la estrategia de la empresa sería utilizar la energía eléctrica de menor costo y a la hora que es. Sí, es importante tratar de utilizar eso, ¿no? El entorno,
por ejemplo, hay sistemas los cuales se pueden implementar de una manera rápida, fácil, porque ayuda inclusive el clima, utilizando bombas de calor, por ejemplo, algo así, ¿no? Entonces, todo eso hay que utilizar, evaluar y para poder tener una estrategia dentro de lo que es el ahorro de energía. Evaluar la eficiencia en el uso de la energía, ¿no? Esta evaluación siempre se le hace con personal adecuado, tomando todos los datos del caso. Por eso hoy es importante llevar todos los datos de todos los equipos que usan energía. Planear la producción a ratas a bajos índices de consumo, ¿no? Entonces, la planificación es importante. ¿Por qué? Porque va a haber meses pico, meses no pico. En los meses pico la maquinaria debe trabajar al 100% y en los meses no pico deben planificarse, no sé, solo producir solo lunes o solo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se para la maquinaria. Entonces, eso es importante, no hacer una planificación que acostumbramos, ¿no? De lunes a viernes, aunque me produzcan un quintal al día, pero produzcan en mes no pico, pero en mes pico tiene que producir 10 quintales. Entonces, qué mejor si los 10 quintales que tenía que producir en la semana lo puse un día y el resto de la semana pasa la maquinaria parada, ¿no? Elaborar un presupuesto de energía apropiado. Al elaborar un presupuesto de energía apropiado, nos referimos al tener como base los 2 o 3 últimos años anteriores, pero, aquí a veces se comete un error, ¿no? Ese error puede ser hasta de un 20%. ¿Por qué razón? Porque siempre las empresas, más que todo las producción, tienden a subir su producción cada año, ¿no? El objetivo es crecer y subir un poco más. Entonces el presupuesto va a quedar un poco desfasado, pero sí nos sirve como una base para saber si estamos caminando bien o estamos caminando mal dentro de lo que es el consumo de energía y lo que es les hablo la producción, ¿no? Todo va relacionado con la producción, el consumo de energía y la parte económica. Hacer un seguimiento efectivo sobre los presupuestos de energía, que es lo que le comentaba. Establecer metas sustentadas de reducción de costos. Si reducimos costos, somos más competitivos y podemos entrar a cualquier mercado, inclusive internacional. Hacer un seguimiento efectivo para el cumplimiento de metas de los usos significativos de la energía. Es importante dentro de los proyectos tener metas y cumplirlas dentro de los cronogramas, acompañados con las gráficas, las estadísticas y con el personal, ¿no? Todo el personal, como les digo, tiene que estar involucrado. Identificar y controlar las variables que impactan el consumo, ¿no? El consumo de energía. O sea, es importantísimo poderlas identificar y atacar cualquier tipo de mal manejo de la energía. Identificar y proyectar mejoras tecnológicas. Todo el tiempo deben implementar este tipo de mejoras. Bueno, aquí hay un poco de principales medidas aplicadas al sistema, ¿no? Por ejemplo, esto fue una empresa de jabón, creo. Ajuste de las condiciones de operación, aislamiento adecuado de tuberías y tanques de acumulación, inspección termográfica, revisión de las puestas a tierra. Y es una lista que se lo puede hacer, una lista interminable, pero de ahí se van a atacar todas las que nos están causando el mayor gasto de energía. Y esto nos va a significar ahorro económico y energético, ¿no? Pues una lista grande que tenemos acá, que en muchas de las empresas posiblemente no lo hacen frecuentemente, pero sí se debería tener esto presente. Bueno, cuando uno tiene un mantenimiento centrado en la eficiencia energética, es un complemento de la gestión de mantenimiento de las empresas que además incrementan la vida útil de los equipos. ¿Por qué? Porque van a tener descansos adecuados los equipos cuando estén en una producción full, pero cuando requieran lo van a hacer también, ¿no? Elevar el nivel de disponible de ahorros significativos de la factura energética, eso es lo más importante, ahorrar económicamente. El mantenimiento centrado en la eficiencia de los usos significativos de energía de forma paulatina y medida, se complementan los requisitos del mismo para poder llevar a cabo. La experiencia nos indica que el mantenimiento centrado en la eficiencia, al ser una metodología que aplica procesos y equipos del área productiva, también actúa sobre el incremento de la productividad, la mejora del estado técnico, el incremento del conocimiento del operador. Al operador hay que volver un expertise, el manejo de su maquinaria y también la detección de fallas tempranas. Entonces ahí podemos evitar paros innecesarios. Bueno, para poder tener una eficiencia de ley vamos a necesitar un poco de elementos, ¿no? Este es uno de tantos elementos para controlar temperatura, ¿no? Esto sería un mejoramiento tecnológico para poder tener un control, por ejemplo,
de un autoclave, que sea la temperatura a la que tiene que llegar y nada más. Porque si dejamos ahí solamente al ojímetro, como digo, perdón el término, del operador, el ojímetro del operador, a veces un día puede estar frío, otro día puede estar muy caliente, y no tenemos una regulación sobre el consumo adecuado de la energía. Bueno, una caldera que le puse ahí, que también es la mayor parte de la industria tiene una caldera, genera vapor saturado, y las calderas deben ser no vista solamente como caldera, sino debe ser vista como un sistema, la caldera y hasta llegar al usuario final. El usuario final también puede tener fallas en pérdidas de vapor y ese tipo de cosas, y esas pérdidas significan pérdida de dinero y pérdida de tiempo. El ciclo ideal de generación y distribución de vapor, ¿no? Generamos vapor, entra energía, generamos vapor, distribuimos ese vapor al usuario final, y muchas veces parte de la energía se va al ambiente, pero otra parte, como es el retorno de condensado, nos ayuda para generar vapor en menor tiempo y con menor costo. ¿Sí? Eso sería una pauta breve de lo que son las eficiencias energéticas. Adelante un compañero mío nos va a ayudar con lo que es un equipo que nos puede ayudar en ciertos procesos, ¿no? Que complementaría la charla que les estoy dando. Les agradezco mucho, estamos a las órdenes, escriban a nuestros correos, a nuestras redes sociales, estamos encantados de poderles ayudar sin ningún compromiso y poderles asesorar en cualquier tipo de industria. Gracias. Algunos productos de combustión resuelven problemas y otros replantean la pregunta. Cuando tú quieres incrementar la demanda, participar mejor del mercado o mejorar tus márgenes y otras mejoras del producto, no existe una respuesta, pues más de lo mismo es simplemente más ruido, más suciedad, más complejidad. Es hora de borrar la pizarra por completo. Y es hora también de retarse más allá de los límites de lo posible. La revolución está aquí y comienza con el SLAY. El sistema SLAY. Bueno, ya, antes de indicarle lo que es la parte del sistema SLAY, hay que tomar en cuenta ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, por favor. Por ejemplo, nosotros hemos visto en varios tableros eléctricos o en varios lugares varios inconvenientes, ¿no? Que es uno de ellos el cableado extenso, bastante cableado, bastantes marcas entre ellas que se ha utilizado, eh, entre otras cosas más, los cuales suele ser crear un problema a futuro. Les ha pasado varias veces que incluso están buscando el problema y no lo encuentran, es muy dificultoso. Y no es de extrañar, ¿no? Que a futuro esto de aquí provoque ciertos daños, pérdidas tanto económicas como pérdidas de energía, entre otras cosas más. Entonces, por eso es que yo les voy a indicar lo que es el sistema SLAY. El siguiente, por favor. Este aquí es nuestro sistema SLAY. Nuestro sistema SLAY, ¿cuál es el objetivo de este sistema? ¿No? Es un controlador lógico programable. Con ellos lo que vamos a evitar es los cableados complicados y brindar seguridad y lógica programable para procesos de manera fácil y eficiente. De esta manera, nosotros también vamos a mejorar el sistema de combustión, tanto aire y combustible, que bueno, es una relación entre los dos para crear combustión. Y con ello vamos a llegar a un ahorro significativo de energía, tanto eléctrico, combustible y vapor. ¿Pero qué es el sistema SLAY? El sistema SLAY integra seguridad de flama programable configurable con certificados internacionales, como uno de ellos puede ser el certificado SIL 3, ¿no? Que este de aquí es muy robusto, muy versátil
y se puede utilizar mucho para la parte de combustión. Como ustedes pueden ver en la imagen, nosotros tenemos tanto la unidad base y es modular. En otras palabras, nosotros podemos unirle tanto lo que es que para quemador, podemos unirle con detector de flama, aire combustible, límites, un anunciador para que me avise en dónde está, si es que hay una falla, exactamente que me indique en dónde está la falla. Con eso nosotros nos evitamos estar buscando de un lugar a otro. Y además de eso, para poder utilizar instrumentación o poder utilizar otro tipo de eh, adicionales dentro de una caldera o dentro de un proceso, también tenemos la parte de entradas y salidas digitales y analógicas, y con su respectivo HMI. Nuestro HMI, nuestro HMI se maneja con tecnología de página web. En otras palabras, se puede configurar y hacerle de esa manera para poder visualizar tanto desde el computador, se puede visualizar desde la computadora, desde un touch panel, entre otras. Nosotros podemos agregar, como ya les comenté anteriormente, se puede agregar entradas y salidas digitales y analógicas. Con ello, nosotros podemos manipular, controlar y monitorear tanto lo que es presión, nivel de agua, temperatura y niveles de flujo con los transmisores como ustedes pueden ver ahí. Con esos parámetros nosotros podemos tener un ahorro energético tanto de vapor, tanto de combustible y bueno, ya les voy a indicar más adelante con cuál podríamos tener incluso eléctricamente. Sí, uno de nuestros módulos nos permite tener hasta 4 actuadores. Nuestros actuadores se manejan por comunicación Modbus, que es una gran ventaja, ya que nosotros podemos manejar ciertos parámetros en los puntos o en la curvatura de aire combustible. Y tienen un buen torque, ¿no? De 50 pulgadas libra hasta 900 pulgadas libra. Nuestros actuadores vienen en NEMA 1 y NEMA 4, y además de eso se le puede agregar sensores de O2, CO2, entre otros. Y además se puede controlar con un variador de frecuencia. Con esto de aquí, con el variador de frecuencias, con lo que le digo, que nosotros tendríamos un ahorro significativo de energía. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. En la caldera normalmente nosotros manejamos parámetros de presión y agua. Cuando el agua está demasiado bajo, ¿qué se hace? La caldera se apaga. O cuando la presión es demasiado alta, sobrepasa el límite de presión, digamos 100 psi, pasa la cierta cantidad, la caldera se apaga hasta que otra vez vuelva a bajar. Hace un histéresis y en ese rato el motor está prendiendo y apagando. ¿Qué sucede en ese rato? Está teniendo varios arranques. En cada arranque hay un consumo alto de energía eléctrica, porque un motor puede llegar hasta 10 amperios o más dependiendo de la cantidad de potencia del motor. Con el variador de frecuencia, nosotros le damos un arranque muy suave en cada uno de los arranques, de tal modo que no se eleve tan alto la corriente y sea paulatina. Y de esa manera, a la final, se va a ver, ¿no?, un ahorro consumo en las planillas eléctricas. En esta curvatura, nosotros podemos calibrar hasta 24 puntos de carburación. Nosotros manejamos la relación aire-combustible con con este diagrama, como ustedes lo pueden ver ahí. ¿Sí? Siguiente. Bueno, nuestro sistema Slate no solamente funciona también para calderas, que bueno, en realidad la parte de combustión es el principal funcionamiento, ¿no? Calderas, quemadores, entre otros. Como ustedes pueden ver aquí, puede controlar el control de nivel en las calderas, ¿no? Nivel, alimentación de agua, variadores, bombas, purga de fondo. La purga de fondo es muy importante porque con el Slate nosotros ya podemos configurarle para que en el día se dé una o dos veces el desagüe de la purga, ¿no? Para que se vea todo el lodo, todo lo que queda debajo de la caldera, que en muchas ocasiones o muchas empresas se suelen olvidar de eso y a veces provoca tapones o provoca daños dentro de la caldera que después es un lío poder reparar. Podemos controlar hasta 2 quemadores. Sí, se puede controlar que en una caldera se puede que tenga 2 detectores de flama, también se puede hacer. También calentamientos de aire, hornos de tratamiento térmico, multiquemadores, aplicaciones de secado y cabinas en general de pintura, ¿no? Y hay otras aplicaciones más dentro de la industria,
como ahorita nosotros podemos ver, son algunos ejemplos de configuraciones del sistema. Como les decía, es modular y según la necesidad se puede ir ampliando. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una configuración desde lo más simple hasta lo más completo. Por ejemplo, podemos hacer un control de un quemador así tan simple que va solamente a controlar un quemador y la llama, nada más, que es un proceso muy pequeño. Pero ya podemos hacer algo más grande, como un control ya con entradas y salidas analógicas. Ya podemos ponerle transmisores de presión, nivel, temperatura, flujo, entre otras variables más que podemos hacer un control y un monitoreo para que haya una mejor cantidad de energía. Además de eso, también nosotros lo que queremos es llegar a manejar con todos los módulos. Al manejar con todos los módulos, ya tenemos un mejor resultado. Por favor, puede retroceder un poco. Y como les comenté, no solamente funciona dentro de quemadores o del área de combustión, que en sí es la principal función de este sistema, ¿no? Adicional, también se puede manejar como un PLC. Solamente ocupo entradas y salidas digitales y analógicas y se maneja como un PLC y puedo manejar cualquier otro proceso de sistema de automatización. Bueno, como les comentaba, nuestro sistema es preprogramado. En otras palabras, ya está preprogramado para la parte de combustión, en la cual nosotros le configuramos a nuestro antojo. Nosotros, por ejemplo, en su fábrica o en su empresa, ustedes tienen algún sistema que sea ya complejo y no le encuentren en el mercado. Ya difícil. Y con este de acá nosotros podemos programarle al gusto que ustedes quieran, o sea, como ustedes deseen. O, por ejemplo, quieren cambiarle de gas a diésel, también se puede hacer en ese rato. Si es que ya tienen el sistema, se configura y no habría ni un problema. ¿Cómo le medimos las variables? Por ejemplo, de vapor, podemos hacer un proceso PID, lo hace tranquilamente, o podemos hacer cualquier otro tipo de programación. Es muy fácil la programación también, es en bloques, y en la parte de abajo, como pueden ver, nosotros tenemos un gráfico que nosotros es una programación que ya le hemos hecho, que también ya tenemos un demo, si algún rato se da la oportunidad de mostrarles. Y prácticamente esto sería mi presentación del día de hoy. Siguiente, por favor. Aquí ustedes tienen nuestras redes sociales, nuestros números telefónicos y nuestra dirección. Nosotros estamos atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan con respecto a este sistema. Muchas gracias. Ya, entonces eso ha sido todo por hoy. Benamed les tiene las puertas abiertas a todos ustedes y muchas gracias.